Según Carl Jung, la verdadera libertad consiste en no permitir que el mundo exterior nos afecte, sino en crear un centro sólido y consciente dentro de nosotros mismos. Cuando decimos nada volverá a afectarte, nos referimos a descubrir este poder en lo profundo de nuestra alma. En este video, examinaremos paso a paso cómo puedes dejar de ser afectado y alcanzar la resiliencia interior desde la perspectiva de la psicología de Carl Jung. Uno de los deseos más básicos en la vida de una persona es estar protegido de los efectos negativos del mundo exterior, no ser afectado y continuar su camino con paz interior. Carl Jung nos muestra que existe una puerta a la libertad mucho más allá de este deseo en las profundidades de la psicología. Según él, la verdadera libertad no consiste solo en deshacerse de obstáculos físicos o sociales, es construir un centro inquebrantable contra las tormentas del mundo exterior en lo más profundo de nuestra alma. Este centro nos salva de ser esclavos de las fuerzas externas que nos afectan y crea una sólida paz interior donde nada puede volver a afectarnos. La mayoría de nosotros hemos sentido innumerables veces a lo largo de nuestra vida que factores externos nos han derribado, herido e incluso destruido. Algunos nos hemos sentido aplastados por una palabra, un acontecimiento o la mirada de alguien. Otros no hemos podido liberarnos de la sombra de los traumas vividos en el pasado. Entonces, a pesar de todo esto, ¿cómo puede una persona alcanzar un estado de fortaleza donde nada pueda volver a afectarla? La psicología de Carl Jung busca la respuesta a esta pregunta y nos permite descubrir una fuente profunda oculta en el mundo interior. Carl Jung simplemente divide el alma humana en capas visibles e invisibles. La capa visible son nuestras experiencias conscientes diarias, todo lo que vivimos, sentimos y pensamos se encuentra en esta área. Sin embargo, los aspectos más profundos y complejos de la experiencia humana se esconden en el inconsciente. Aquí se encuentran las emociones reprimidas, los recuerdos olvidados, los deseos secretos y los miedos. Según Carl Jung, una persona que no está en paz con estas capas inconscientes se deja arrastrar fácilmente por las influencias del mundo exterior. Porque la mayoría de las influencias externas, en realidad, tocan nuestros puntos débiles en el inconsciente. El primer paso para liberarse de la influencia es confrontar estas partes inconscientes y traerlas al campo consciente. Cuando Carl Jung dice, conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría, en realidad señala precisamente este proceso. Reconocer y aceptar nuestro lado oscuro, o los aspectos inconscientes que Jung llama sombras, nos libera del control del mundo exterior y nos dota de poder interior. Rechazar, ignorar o suprimir la sombra aumenta los conflictos internos y nos deja indefensos ante las influencias externas. Decir que nada volverá a afectarte significa, en realidad, liberarse de los patrones, expectativas o juicios impuestos por los demás. Porque te has convertido en la guía de tu propio ser. Has encontrado tu propia brújula. En este punto, uno de los pilares del camino hacia la libertad interior es ser compasivo contigo mismo y respetar tu propio proceso. Carl Jung dice que una persona es un todo en sí misma y que alcanzar esta plenitud solo es posible mediante la comprensión y la aceptación de uno mismo. En lugar de juzgar tus propias debilidades, aceptarlas como parte de ellas acelera la sanación del alma y nos hace independientes de las influencias externas. Hoy te sugiero que des el primer paso en este viaje. Observa las trampas que te tiende el mundo exterior. Deja de ser su esclavo. Descubre el poder de crear un centro sólido en tu mundo interior, conociéndote a ti mismo y haciendo las paces con las sombras de tu subconsciente. Este proceso puede ser difícil y doloroso a veces, pero finalmente crea un espacio de libertad donde nada puede volver a afectarte. ¿Estás listo para confrontarte contigo mismo? ¿Qué tal si das el primer paso para crear un yo fuerte e inquebrantable, independiente del mundo exterior? Porque recuerda, no estás solo en este viaje. Estamos aquí para ayudarte a encontrar y vivir tu poder interior. El mundo psicológico del ser humano se encuentra en constante equilibrio entre lo visible y lo invisible. Según los profundos análisis de Carl Jung, este equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente es clave para la integridad espiritual y, por ende, para la libertad.
El factor más importante que determina cómo afrontaremos los efectos del mundo exterior es, en realidad, la sana relación entre estas dos áreas. Porque lo consciente es todo aquello de lo que somos conscientes en nuestra vida diaria, nuestros pensamientos, sentimientos, recuerdos y experiencias se experimentan aquí. Sin embargo, el inconsciente contiene los poderes, miedos, deseos y patrones que se encuentran profundamente arraigados en nuestro interior, de los que a menudo somos inconscientes. Carl Jung enfatiza que estas dos áreas deben estar en armonía. De lo contrario, la persona se vuelve indefensa ante los efectos externos y se pierde a sí misma. La ruptura de la armonía entre lo consciente y lo inconsciente conduce a la fragmentación del alma. La persona se vuelve extremadamente sensible a las condiciones cambiantes del exterior, e incluso las pequeñas advertencias pueden causar heridas profundas. Esta situación crea un estado constante de deriva en la vida. El inconsciente está lleno de sombras que consisten en las características que generalmente tememos y rechazamos. Estas partes oscuras son los aspectos de nosotros que nos molestan, que ignoramos o suprimimos. Sin embargo, Jung afirma que negar estas sombras significa herir nuestro verdadero ser y debilitarnos ante las influencias externas. Abrazar la sombra significa reconocerla, comprenderla y reconciliarla con nuestro ser consciente. Este proceso es difícil porque la mayoría de las veces nuestros lados oscuros nos asustan y no queremos enfrentarlos. Sin embargo, esta sombra nos ofrece poder y libertad. Porque cuando la reconocemos, en lugar de permitir que nos controle, tomamos el control. En la psicología de Carl Jung, el proceso de individualización comienza con el logro del equilibrio entre la conciencia y el inconsciente. Al hacer las paces con su propia sombra, el individuo da sentido al caos del inconsciente y lo integra en su vida. Reprimir las emociones fortalece aún más el inconsciente y aumenta su poder de influencia. Sin embargo, reconocerlas y comprenderlas nos independiza de las influencias externas. Carl Jung sugirió métodos como la meditación, el análisis de los sueños y la imaginación activa para lograr este equilibrio. Los sueños, en particular, son el lenguaje del inconsciente, ofrecen una oportunidad única para analizarlos y tender un puente entre lo consciente y lo inconsciente. A través de los sueños, podemos ver los conflictos, miedos y deseos de nuestro mundo interior y traerlos al ámbito consciente. Esta conciencia nos fortalece y nos hace más resistentes a las influencias externas. Esta armonía entre lo consciente y lo inconsciente también está directamente relacionada con los propios valores y significados de la persona. Carl Jung considera que la ruptura del individuo con las expectativas generales de la sociedad y la convivencia en armonía con su propia voz interior constituyen la cumbre de la individualización. Porque solo quien encuentra su propio sentido de la vida puede desarrollar una verdadera armadura contra los complejos efectos del mundo exterior. Hoy, en el mundo complejo y acelerado en el que vivimos, luchar contra las influencias externas es a menudo inevitable. Sin embargo, las enseñanzas de Carl Jung nos dan los secretos para afrontar estas influencias y neutralizarlas. Cuando establecemos el equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente, podemos mantener nuestro silencio interior a pesar del ruido exterior y liberarnos de las influencias externas. ¿Estás listo para confrontar las sombras de tu inconsciente, reconocerlas y aceptarlas? Es posible establecer un equilibrio sólido en tu mundo interior y no permitir que las influencias externas te afecten. Este proceso requiere paciencia y valentía, pero con el tiempo adquirirás un poder que te hará inquebrantable. Ahora, respira hondo y ve hacia tu interior. Sin juzgarte, da un pequeño paso para hacer las paces con todas tus sombras. Establecer este equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente es la base para crear un poder interior que te permita ser afectado. El paso más profundo y poderoso en el camino espiritual de una persona es la integración con su propio ser. Carl Jung define el proceso de individualización como el logro de una identidad única y vivir en armonía con ella. La individualización no consiste simplemente en separarse de nuestros roles sociales o del mundo exterior, es encontrar nuestra verdadera esencia, que permanece oculta en lo más profundo de nuestra alma, y darle vida.
En este proceso, es inevitable confrontar los patrones que el mundo exterior espera de nosotros, las normas impuestas por la sociedad e incluso las sombras oscuras dentro de nosotros mismos. Sin embargo, esta confrontación abre la puerta para que la persona haga las paces consigo misma y alcance la verdadera libertad. Integrarse con el propio ser significa completarse. Como dijo Carl Jung, la individuación es el viaje de regreso a sí misma. En esta transformación, la persona ya no depende de las ataduras del pasado ni de las expectativas de los demás. Ahora moldea su existencia según su propia brújula interior. Abrazar estos aspectos inconscientes, que llamamos sombras, y estar en armonía con ellos es la base para que el alma recupere su integridad. Porque excluir la sombra significa fortalecerla y mantenerla fuera de nuestro control. Sin embargo, cuando la aceptamos y la integramos con nuestra conciencia, esas partes nos fortalecen y nos completan. En el camino hacia la integración con nuestro propio ser, emerge el concepto de yo, que es la guía interior de la persona. El yo representa la totalidad e integridad del alma en la psicología de Carl Jung. El yo se refiere al individuo que une todas sus partes, conscientes e inconscientes, y forma un todo armonioso. La persona que alcanza este estado de integridad obtiene una sólida armadura contra los efectos del mundo exterior, al dejar de estar fragmentada, está en paz con sus partes. Este proceso de integración comienza con el descubrimiento de su verdadero yo y continúa a lo largo de la vida. Cada dificultad, cada experiencia, se convierte en un paso en el camino hacia la individualización. Según Carl Jung, este viaje requiere paciencia, valentía y devoción. Porque mientras la persona se desprende de sus viejos patrones de identidad, se enfrenta a lo desconocido. Sin embargo, quien se adentra en lo desconocido con valentía abre la puerta a la libertad y la madurez espiritual. El proceso de individualización no es solo una transformación psicológica, sino también espiritual. Jung ve este proceso como un viaje sagrado, porque en él la persona descubre el significado y el propósito de su propia existencia. Vivir ya no es solo reaccionar a los acontecimientos externos, sino ser creador de la propia vida con una existencia consciente. En este punto, las influencias del mundo exterior no perturban la solidez de la persona, porque se ha integrado, ha hecho las paces consigo misma y ha descubierto su poder interior. Ninguna palabra, comportamiento o situación puede destruirla. Porque, como dijo Jung, cuando te integras con tu propio ser, las influencias del mundo exterior te liberan. En esta etapa, incluso las dificultades y negatividades de la vida se convierten en maestros. Porque cada experiencia en el camino hacia la individualización permite aferrarse con más fuerza a la propia esencia. Así, la persona no se deja abrumar por las tormentas de la vida, porque sus raíces están en su interior. Para alcanzar esta fortaleza, es necesario reconciliarse con uno mismo cada día, escuchar la voz interior y aceptar las propias sombras. Integrarse con uno mismo no es solo un éxito momentáneo, sino un viaje que dura toda la vida. En este camino, escuchar las voces internas, reconocer y aceptar los miedos te liberará. ¿Estás listo para integrarte contigo mismo? Puedes dar un paso hoy para descubrir tu poder interior y vivir en armonía con cada aspecto de la vida. Porque la verdadera libertad comienza en el momento en que haces las paces contigo mismo. Una de las experiencias más desafiantes en la vida es poder gestionar las emociones y desarrollar una independencia interior frente a los factores externos. La psicología de Carl Jung nos ayuda a comprender profundamente la complejidad de nuestro mundo emocional, a la vez que nos enseña a liberarnos de este caos. Porque la mayoría de las veces, lo que más nos afecta y nos conmueve no son los acontecimientos externos, sino las reacciones que damos a ellos. La independencia emocional significa que una persona puede percibir estas reacciones y gestionarlas conscientemente. Y según Carl Jung, la verdadera madurez y libertad solo son posibles con este dominio emocional. Nuestras emociones son energías poderosas que surgen de nuestro inconsciente. Son el lenguaje de nuestra alma, a veces se manifiestan como miedo, a veces ira, a veces amor y a veces tristeza.
Sin embargo, mientras no controlemos estas emociones, es inevitable que nos dejemos llevar por influencias externas. Carl Jung enfatiza que reprimir o negar nuestras emociones, en realidad, aumenta su poder y profundiza los conflictos internos. Por lo tanto, el primer paso en el camino hacia la independencia emocional es aceptar y comprender las emociones sin juzgarlas. La conciencia emocional, es decir, observar honestamente lo que sentimos y detenernos antes de reaccionar, nos da la capacidad de gestionar nuestras reacciones. Técnicas como el método de imaginación activa de Carl Jung nos ayudan a conectar con nuestro mundo interior y a afrontar nuestras emociones conscientemente. Con estos métodos, una persona calma la agitación de su alma y responde a los estímulos del mundo exterior no con reflejos automáticos, sino con decisiones conscientes. La independencia emocional no se trata solo de controlarse a uno mismo, sino también de mostrar compasión por uno mismo. Carl Jung afirma que hacer las paces con uno mismo también cambia la actitud hacia los demás. Una persona que comprende y acepta sus propios sentimientos se ve menos afectada por el comportamiento ajeno porque posee un sólido sentido de identidad en su interior. Esta solidez calma las tormentas creadas por factores externos. Otro punto importante es resistir la automaticidad de las reacciones. Muchas personas responden al mundo con reacciones aprendidas y arraigadas desde la infancia. Estas reacciones automáticas a menudo están vinculadas a estímulos externos y nos encadenan en lugar de liberarnos. Carl Jung afirma que la manera de romper este ciclo es reconocer y cambiar los patrones automáticos con conciencia. Solo así se puede liberar a una persona de la dependencia emocional de los acontecimientos. La independencia emocional también se relaciona con la capacidad de establecer límites saludables con quienes nos rodean. Carl Jung afirma que es esencial que una persona proteja su propio espacio para su salud psicológica. Protegernos sin asumir las cargas emocionales ni las expectativas de los demás, estableciendo límites personales conscientemente, nos protege de las influencias externas y fortalece nuestra salud emocional. A veces, las intensas emociones que sentimos ante los acontecimientos pueden abrumarnos repentinamente. En esos momentos, es útil practicar el autoconversar, basado en las enseñanzas de Carl Jung. Las nuevas situaciones que la vida nos presenta pueden provocar nuevas reacciones emocionales. Sin embargo, con la guía de Carl Jung, una persona se vuelve cada vez más fuerte y libre al vivir este proceso conscientemente. Porque ahora, la persona alcanza un estado en el que las reacciones no son dirigidas por ella, sino por la otra persona. La psicología de Carl Jung nos muestra que la manera más efectiva de protegernos de los efectos del mundo exterior es la independencia emocional. Reconocer nuestras emociones, hacer las paces con ellas y gestionar conscientemente nuestras reacciones nos otorga el poder de que nada pueda volver a afectarnos. Este poder reside en lo más profundo de nuestra alma, en la valentía de comprendernos y aceptarnos. Carl Jung comprendió profundamente que no solo las experiencias individuales, sino también las estructuras sociales y culturales, configuran el mundo psicológico de una persona. El concepto de Carl Jung del inconsciente colectivo abarca las experiencias, arquetipos y patrones psicológicos comunes de toda la humanidad, más allá del individuo. Este inconsciente colectivo es un poder que se ha transmitido de generación en generación a lo largo de la historia, vive inconscientemente y afecta nuestro comportamiento social. Por lo tanto, la mayoría de las experiencias que experimentamos como individuos están directamente conectadas con este amplio y profundo campo de conciencia. Sin embargo, estas influencias sociales a menudo nos moldean sin que nos demos cuenta y nos dejan indefensos ante las influencias externas. Afrontar las influencias sociales ocupa un lugar importante en las enseñanzas de Carl Jung. Porque, si bien un individuo se adapta a los valores, normas y patrones de la sociedad en la que vive, puede distanciarse de su yo auténtico. El inconsciente colectivo puede ser tanto un área orientadora como limitante. Los símbolos, mitos y rituales comunes a lo largo de la historia de la humanidad son los reflejos más visibles de esta área. Sin embargo, estas reflexiones a veces pueden convertirse en fuerzas que restringen la libertad del individuo e intentan aprisionarlo en patrones. Según Carl Jung,
Por lo tanto, el individuo debe comprender el inconsciente colectivo y liberarse conscientemente de su influencia. Las presiones y expectativas de la sociedad a menudo crean conflictos en el mundo interior del individuo. Preguntas como ¿qué me dijeron?, ¿qué aspecto tengo?, ¿qué piensan?, moldean el comportamiento de la persona y, a veces, le hacen olvidar su verdadero yo. La psicología de Carl Jung enfatiza que el individuo debe escuchar su voz interior y alcanzar su yo auténtico a pesar de estas presiones. Porque solo con la conciencia individual se puede reducir la influencia de los patrones colectivos. El primer paso para reducir la influencia del inconsciente colectivo es reconocer estas influencias. Carl Jung sugiere que el individuo se percate de los arquetipos y patrones colectivos que existen en su mundo interior y los haga conscientes. Así, en lugar de adoptar ciegamente los patrones impuestos por la sociedad, la persona los cuestiona y elige los que se adaptan a su propia vida. Esta elección consciente aumenta la libertad del individuo y fortalece su resiliencia ante las influencias externas. Afrontar las influencias sociales también se relaciona con el establecimiento de límites personales. Carl Jung afirma que es esencial que el individuo defina su propio espacio para mantener su salud psicológica. Decir sí a las expectativas de la sociedad constantemente altera el equilibrio espiritual del individuo. Por lo tanto, ser capaz de decir no, proteger los propios valores y mantener una sana distancia de las influencias externas es de vital importancia. Esta relación consciente con el inconsciente colectivo no significa que el individuo rompa por completo sus vínculos con la sociedad. Al contrario, Carl Jung defiende que el individuo reorganice conscientemente sus conexiones sociales durante el proceso de individualización. Porque un individuo sano vive en armonía con su propia realidad interior y asume la responsabilidad como parte de la sociedad. Lograr este equilibrio significa no permitir que las presiones e influencias del mundo exterior nos destruyan. Los estudios de Carl Jung sobre el simbolismo y los arquetipos permiten al individuo establecer armonía con este amplio campo de conciencia dentro de sí mismo. Esta armonía permite al individuo fortalecer su vínculo con la humanidad sin perder su identidad única. El concepto de inconsciente colectivo de Carl Jung es a la vez una advertencia y una guía para el individuo a la hora de afrontar las influencias sociales. Reconocer los patrones impuestos por la sociedad, cuestionarlos y tomar decisiones en armonía con nuestro propio mundo interior es la defensa más sólida que nos protege de las influencias externas. Porque la verdadera libertad no consiste solo en alcanzar el yo individual, sino también en vivir este yo conscientemente dentro de la realidad social. Carl Jung aconseja no eliminar los dolores de la vida, sino vivir con ellos conscientemente y convertirlos en la materia prima de la maduración espiritual. Porque una persona solo puede encontrar su verdadero poder conociéndose a sí misma, confrontando sus sombras y alcanzando su propia integridad interior. Quien no se comprende a sí mismo se verá destrozado por las palabras de los demás, aplastado por el peso de los acontecimientos y permanecerá pasivo ante la vida. Sin embargo, quien se conoce a sí mismo no se desviará de su centro, independientemente de lo que experimente en el mundo exterior. Este centro es el ser, como lo expresó Carl Jung. Es un campo inquebrantable de existencia formado por la unión de todas las partes del alma. No fue fácil llegar a este punto. Has establecido un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. Has conocido tu sombra y, en lugar de rechazarla, has elegido comprenderla. Has observado tus reacciones, examinado el origen de tus sentimientos. Has comenzado a conocerte a ti mismo no a través de los ojos de los demás, sino a través de tu propia intuición. A pesar de la presión social, has creado tu brújula individual. Ahora, estás en un punto donde nada puede controlarte. Porque ahora estás completo contigo mismo. Esta etapa alcanzada en el viaje de individualización de Carl Jung no es solo una ganancia personal, sino también un despertar espiritual. Vivir con una conciencia dividida significa ser destrozado por cualquier influencia externa. Pero has recompuesto estas piezas. Ahora progresas no solo con tu mente, sino también con tu intuición. Te defines no con las limitaciones de tu mente, sino con la infinita profundidad de tu alma. Por eso,
nada podrá volver a afectarte. Las palabras que te hirieron en el pasado ya no te definen. Porque has aprendido que el sentimiento de inutilidad que se esconde tras esas palabras es solo un reflejo. Te has dado cuenta de que tus traumas no te cargan, sino que tú los cargas y que puedes soltarlos aunque quieras. Como dijo Carl Jung, si dejas algo en el inconsciente, lo vives como tu destino. Ahora estás forjando tu destino con tu conciencia. Y esta conciencia te libera. También debes recordar esto no es un final. Es una nueva etapa en tu relación contigo mismo. Una de las ideas más impactantes de Carl Jung es que cada individuo vive su propio mito interno. En otras palabras, tu vida no es solo una cadena de eventos aleatorios, es un escenario especial de tu inconsciente que te lleva a la plenitud interior. Y tú, en este escenario, ya no eres una víctima, sino un héroe activo. Eres el autor de tu propia vida. A partir de ahora, lo único que podrá afectarte serán tus propias decisiones. Y ahora tienes el poder de tomar decisiones. Quizás el mundo exterior no cambie. La gente seguirá juzgando, será injusta de vez en cuando, la vida seguirá poniendo a prueba tu potencial con eventos inesperados. Pero ahora eres diferente. Porque has adquirido la habilidad de afrontar cada efecto externo con tu fuerza interior. Y esta habilidad no es una armadura que te separa de los demás, es una apertura que te acerca a ti mismo. Estás viviendo una vida abierta a ti mismo, no cerrada. Nada podrá volver a afectarte, porque ahora has podido iluminar tu propia oscuridad interior. Porque enfrentaste tus propios miedos, los abrazaste. Porque no dejaste que otros te definieran, porque construiste tu propia autoestima. Porque pudiste darle sentido al caos dentro de ti. Según Carl Jung, donde hay sentido, incluso el dolor se vuelve soportable. Has encontrado este sentido. Y quizás lo más importante, si todavía te sientes frágil hoy, no es debilidad, es esta conciencia. Y esta conciencia te fortalece. Escucha lo que decimos en este video no una, sino muchas veces. Cada vez irás más profundo, cada vez te verás menos afectado. Porque a medida que te acercas a tu propio centro, te darás cuenta de que nada volverá a afectarte. Y recuerda, no estás solo en este camino. Estamos juntos en este viaje interior. Ahora lo sabes. Aunque el mundo exterior siga siendo el mismo, cuando cambias, todo cambia. Este viaje que emprendiste con las enseñanzas de Carl Jung te llevó a tu propio centro, a tu propio poder. Pase lo que pase de ahora en adelante, serás más firme, más consciente y más libre. Porque nada volverá a afectarte. No olvides suscribirte para ver más contenido en nuestro canal. Si quieres apoyarnos pagando, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.